Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Les hablamos en directo desde las redes sociales del Centro Aragonés de Elche. En esta tarde del 2 de octubre de 2021 comienza este acto del pregón en directo. Excelentísimo señor alcalde, señora concejala de fiestas, señores concejales y representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, pregoneros, señores presidentes y representantes de las diferentes asociaciones festeras de la ciudad, queridos amigos, socios y simpatizantes del Centro Aragonés, bienvenidos todos. Es un placer volver a veros. Pregón es una palabra que se refiere a una proclama que se pronuncia públicamente para que la mayor cantidad de gente posible tome conocimiento de la información difundida. Los pregones eran muy importantes en la antigüedad, cuando no existían medios de comunicación masiva. La desaparición de los pregones tuvo que ver con la aparición de diversos medios de comunicación, el crecimiento de las ciudades y la cantidad de sus habitantes. Que se pronuncie un pregón en una plaza pública ha dejado de garantizar que la mayoría de la gente se entere de la novedad, como si ocurría hace un siglo. Actualmente en España se mantiene ese tipo de pregón, cuando se van a realizar las fiestas de una ciudad o pueblo y se invita a un personaje ilustre para que dé un pregón. Con ese discurso no solo se inaugurará la programación de actividades organizadas, sino que, además, se procederá a ensalzar ese evento y se animará a los vecinos y a los visitantes a que disfruten de estos días de asueto. Han pasado 2 años desde que nos reunimos por última vez
para proclamar el inicio de las fiestas de nuestro centro en honor a la Virgen del Pilar. 2 años que nunca desaparecerán de nuestro recuerdo y de nuestro corazón. Y como verán a continuación, este año, de forma especial, este acto sufrirá algunos cambios, empezando, como ya han advertido, por compartir escenario con Alberto Guilaber. Este año no habrá relevo de cargos, puesto que por las razones que todos conocemos, siguen siéndolo Daniel Sáez Andreu y Elena Sebastián Pérez. Vamos a empezar este acto presentándoles a la autora del cartel que va a anunciar a la ciudad que nuestro centro está de fiesta. María Begoña Pérez Valero es arquitecto técnico, con 26 años de experiencia en el sector de la construcción, desarrollando trabajos como jefe de obra, jefe de grupo de empresa constructora, jefe de producción de empresa constructora y promotora, proyectos de seguridad y salud, dirección y coordinación de obra, con formación en diseño gráfico, seguridad y salud, certificación energética y rehabilitación de edificios y dibujo y pintura. Acompañada del presidente del centro, ella será la que nos presente el cartel que anunciará nuestras fiestas. Buenas noches. Yo, antes de darle paso a Begoña, quería darle las gracias en nombre de la asociación, porque después de 2 años de inactividad, prácticamente año y medio, el primer acto que empezamos a plantear fue precisamente el de la apertura de las fiestas con la cartelería correspondiente. Y ahora nos contará ella en qué se inspiró para hacerlo, pero yo me veo muy reflejado en ese cuadro. Ese cuadro representa mi vida y la mía, la de muchos familiares, las que venimos de Aragón, familiares de aragoneses e ilicitanos mezclados en un cuadro. Jotas y palmeras, Centro Aragonés de Elche. Muchísimas gracias, Begoña. Todo para ti. Bueno, agradecer a todos los que estáis aquí acompañándonos esta tarde de sábado y, por supuesto, agradecer al Centro Aragonés por haber confiado en mi cartel para poder promocionar este año las Fiestas del Pilar, aquí en Elche, en mi ciudad. Estoy muy ilusionada y muy contenta por recibir este honor, pues hace un montón de años que guardé mis pinceles y mis pinturas y habían quedado ahí en el armario, un poco olvidados, por la vorágine de la vida que te lleva a trabajar, las obligaciones, la casa, los hijos, más trabajo, otro hijo, las facturas y todo va a toda velocidad hasta que llega el 2020. Llega el 2020 y todo se detiene. Y en esas largas tardes de confinamiento, pues a unos les dio por hacer panes, a otros les dio por coser y a mí pues me dio por sacar las pinturas y volver a pintar. Retomé esta afición que tenía de joven y, bueno, pues con toda la ilusión volví otra vez a pintar, a dibujar, cuando me propusieron presentarme a este concurso de carteles. Y mi intención en este cartel ha sido reflejar la fuerza visual del espectáculo jotero, que tiene una fuerza increíble, los colores del Gran Teatro, la iluminación, los mantones, las faldas, los pañuelos y los bailarines girando a toda velocidad en el escenario. Es un espectáculo con una fuerza increíble que se une a la música de la rondalla, las voces de los cantantes, las castañuelas y acabando con un sonoro aplauso del Gran Teatro lleno. Y bueno,
Esa ha sido mi inspiración y nada más. Muchas gracias a todos y gracias al Centro Aragonés. Pasamos ya a la parte central de este acto. Este año y de forma especial, nuestro centro no ha elegido pregonero para anunciar nuestras fiestas. El anuncio lo hará nuestro grupo de jotas, nuestros bailadores y nuestros músicos. Empezamos por Cristina y Andrea. Ellas darán lectura a la primera parte del pregón. Cristina Sánchez Martínez, 23 años, procedente de Elche. Empezó a formar parte del Centro Aragonés de Elche en octubre del año 2015. Nunca antes había escuchado algo sobre el Centro Aragonés o sobre las jotas aragonesas, pero una pasión por la música había comenzado a nacer en ella un tiempo atrás. De hecho, tocaba el ukelele y aprendía de manera autodidacta. Sus compañeros de instituto, Óscar, Andrea y Rebeca, todos integrantes del Centro Aragonés, le insistieron que debía apuntarse, ir a probar a algún ensayo y ver si quería formar parte de la rondalla. Un día decidió aceptar el reto y con muchos nervios se presentó allí. Y con el tiempo se dio cuenta de que no se había equivocado. Comenzó tocando el ukelele y un año más tarde empezó con el guitarrico, instrumento que le cautivó y que la acompaña desde entonces, siendo además la única representación femenina de la rondalla. Cristina fue jotera mayor del año 2017 y compartió el cargo con el abanderado Óscar García, oportunidad que aprovechó para conocer el Centro Aragonés y las fiestas de la ciudad ilicitana desde otra perspectiva. Andrea Pérez Collados. Tiene 23 años y forma parte del Centro Aragonés de Elche desde el año 2014. Con 16 años y un par de deportivas, entró por esa puerta pequeñita encontrándose un mundo lleno de color, buena música y mucha pasión. Demasiada gente, pensó ese primer día mientras todos la miraban. Ya me puedo esforzar para formar parte de este grupo. Y pasó. Efectivamente, pasó. Se vio rodeada de guitarras, mantones y castañuelas y agradeció desde el primer segundo haber encontrado a esa gente que también la arropó desde el día 1. Ya van 7 años desde ese momento en el que Mónica le preguntó ¿estás en forma? O en el que Javi le dijo aprieta que en 4 meses te saco a bailar en el 35 aniversario y te quiero arriba del escenario. Muchos momentos y risas se quedan en su memoria y en su corazón con el deseo de poder multiplicarlos con cada año. Una de las cosas buenas de Andrea es que se emociona por todo. Imaginaos cómo es acabar de bailar la última jota cada 12 de octubre. Nervios acumulados, ilusión y sonrisas escondidas forman parte de su vida en torno al Centro Aragonés y la jota. Andrea siempre recordará esa noche del 14 de agosto cenando con todos en el local, cuando dijo de broma «Oye, Javi, ¿es que no vamos a bendecir la mesa antes de cenar?» Y la cara del padre Joaquín Pina se asomó de entre el resto de compañeros y dijo «Perfecto, Andrea, muy buena idea. Vamos a bendecir la mesa antes de vuestra actuación». Y todos se quedaron mirándola mientras se hacía pequeñita y su cara se volvía roja como un tomate. Todos los pasacalles, actuaciones, excursiones en bus y cambios rápidos de indumentaria es lo que más la emociona. Verse envuelta en el folclore de la mano de sus amigos es una experiencia que seguirá viviendo por muchísimos años más, porque ella siempre estará para su centro y su centro siempre estará para ella. Amanece en el valle de mis amores, de mis recuerdos. Escucho el cantar de unos pajarillos a lo lejos y presiento que todo va a salir bien. Después de tanto tiempo, ha llegado el día en el que me dispongo a realizar mi viaje.
Zaragoza me espera con miles de sueños por cumplir. Y a pesar de que he escuchado cientos de veces que quien a conocerte viene queda enamorado por siempre de ti, no puedo evitar que los nervios me coman por dentro. ¿Qué me encontraré en la capital? ¿Será mi destino final? Es una decisión difícil, pero confío en la idea de que si las cosas no salen como espero, siempre tendré la oportunidad de volver a Egea. Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, me dice Manuela desde su ventana. Sonrío. Manolica ha sido mi vecina desde que llegué a esta tierra y su humor aragonés no puede faltar nunca. Tras un viaje repleto de sentimientos, el tren baja su velocidad, señalando así que hemos llegado a nuestro destino. Por fin te miro, Ebro famoso. Poco a poco comienzo a descubrir los lugares más escondidos de la ciudad, enamorándome de cada rincón, cada costumbre y cada manjar gastronómico. Cruzando el puente de piedra se oye una brava canción. Intento adivinar de dónde procede y a lo lejos me llama la atención la explosión de color más bella que veré jamás. Faldas de vuelo y cachirulos danzan al compás de castañuelas, guitarras y bandurrias, llenando la calle de alegría. Por fin puedo comprobar con mis propios sentidos que la jota de esta tierra es grande como el mismo sol. Excelentísimo señor alcalde, señora concejala de fiestas, señores concejales y representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, señores presidentes y representantes de las diferentes asociaciones festeras y culturales de la ciudad, miembros de la Junta Directiva del Centro Aragonés de Elche, compañeros del Grupo de Jota, socios y simpatizantes del Centro Aragonés, familia. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para todos nosotros. Un día en el que después de tanto tiempo por fin podemos ver una pequeña luz al final del túnel para celebrar nuestras queridas fiestas en honor a la Virgen del Pilar. El relato que acaban de escuchar ha sido creado gracias a las diferentes letras con las que se componen nuestras jotas. Jotas que emocionan, nos atrapan y nos hacen vibrar. La música tiene el poder de traspasar fronteras y acariciar el alma. Y personalmente, desde el primer instante en el que pisé el Centro Aragonés de Elche, supe que esas melodías se quedarían conmigo para siempre. Melodías que nunca jamás había escuchado, pero que ahora forman parte de mi vida, de mi historia como jotera. Y es que no es necesario que corra sangre aragonesa por nuestras venas para saber lo que se siente un 12 de octubre, o para experimentar ese revuelo de emociones al escuchar los primeros acordes de una jota, ¿verdad? Jotas de una tierra valiente, llena de tradición, cultura, fiesta y buena gente. Una tierra de costumbres que con el paso de los años viajan de generación en generación, creando así un sentimiento que no todo el mundo puede entender. Muchas veces las personas que no forman parte del Centro Aragonés de Elche no logran comprender nuestros sentimientos. ¿Qué tiene Aragón que nos atrapa tanto? ¿Por qué nuestra piel se eriza al cantarle a la Virgen del Pilar? ¿Por qué nos apasiona su indumentaria regional, sus costumbres y sus juegos tradicionales? ¿Por qué nos emociona el repique de bombos y tambores que despierta toda la ciudad? Les invito a acompañarnos a este viaje de emociones donde daremos respuesta a sus posibles preguntas. Hoy les intentaremos mostrar qué sentimos cada uno de nosotros formando parte del Centro Aragonés de Elche y qué nos convierte en una verdadera familia jotera. ¿Están preparados para el despegue? Comenzamos con la magia de una pequeña villa de Huesca. En la provincia de Huesca, en la parte media del Valle Pirenaico, se encuentra la villa de Ansó, que está situada a 860 metros de altura sobre el nivel del mar. Se trata de un pueblo montañés que goza de muchísima riqueza a nivel arquitectónico, ya que conserva uno de los cascos urbanos mejor conservados del Pirineo aragonés. A su vez, Ansó conserva uno de los trajes tradicionales más ricos y variados de España. La riqueza tradicional de este pueblo se caracteriza a través del llamativo traje de ansotana, cuyo origen se remonta a la Edad Media y al Renacimiento. Este atuendo ceremonial se utilizaba en acontecimientos especiales tales como bautizos, bodas o incluso entierros.
Hoy en día, su uso se limita a algunas celebraciones o actos culturales, y especialmente al Día del Traje Típico Ansotano, fiesta anual que se celebra el último domingo de agosto desde 1971. Es interesante saber que desde esa fecha, las calles de esta localidad pirenaica se convierten en un museo vivo donde los vecinos muestran cómo vestían en siglos pasados. Fagó Huerta Luis Majones, entre Vinies y Chigarde, está la villa de Ansó, ladrona de corazones. La indumentaria es una de las principales manifestaciones de cultura y personalidad de un pueblo, y cabe añadir que también lo es de este centro aragonés. El traje del que he decidido hablaros hoy es el traje típico ansotano de novios de calle, porque a quien no le gusta hablar de una buena boda. Era costumbre que después de la ceremonia religiosa, la novia se vistiera con sus mejores galas. Este tipo de indumentaria cuenta con la mejor basquiña verde bien plisada, una camisa almidonada, mangas azul marino unidas con una cuerda forrada con cintas de seda natural y cerrando las bocamangas con botones gordos de plata. Para el peinado o peinao, era costumbre formar los llamados churros con el cabello y adornarlo con una trenzadera colorada. Además, lucen escapularios y cintas de colores sobre el pecho. Por supuesto, se destacan 2 vírgenes del Pilar, un crucifijo y los pendientes. Y después de la boda, llegan los niños. Parte mi cariño en 2 y échalo con fuerza al aire. Un piazo irá para mi patria y otro piazo para mi madre. El traje de bautizado cristianá es el traje que los bebés llevan para recibir el bautismo. Se caracteriza por llevar un chibón de piqué blanco adornado en los bajos con una tira bordada. También lleva un fachadero colorado enrollado encima, sujetado debajo de los brazos con cintas de colores y una celesa blanca de puntillas que también puede ser sustituida por un pañuelo de novio. La prenda más destacada en este traje es la llamada gorra. Se trata de un conjunto de artesanía con bordados, puntillas y cintas de mucho colorido para proteger la cabeza del bebé. Además, cabe destacar que a modo de adorno y símbolo religioso se les pone un pequeño libro llamado Los Evangelios. Pero aquí no se queda todo. Una de las cosas que representa el folclore es la riqueza en la indumentaria. Como a nosotros nos gusta enseñaros cada 11 y 12 de octubre, o con los pasacalles o con las actuaciones, cada jota viene de un lugar y cada lugar tiene su historia. Hablamos de una gran variedad de conjuntos que muestran la cultura tan bonita que a día de hoy seguimos manteniendo viva con todo nuestro trabajo. Sigamos manteniendo viva esta riqueza entre todos, porque el folclore es cultura, historia y pasión, y la indumentaria es nuestra forma de expresarnos. Hablando de bodas y bautizos, eso me recuerda a la palabra tan bonita que es familia. Me gustaría hacer una mención muy especial y con todo el cariño en mi corazón a todos aquellos papás y mamás, abuelos y abuelas que hoy no están con nosotros, porque la familia se compone gracias a ellos y gracias a todo lo que nos enseñan. Desde un no corras descalzo que te vas a resfriar, hasta un ven para acá que te limpio la cara, y te cogía la abuela la cara y te la limpiaba con el delantal. A todas esas comidas y momentos especiales que siempre se quedarán en la memoria, a todos ellos les dedico los versos de una jota que dice: cuando se murió le puse un pañuelo por la cara, para que la tierra no toque boquica que yo besaba. La familia es el centro de todas las cosas. Esta historia que compartimos hoy con vosotros viene de nuestros antepasados, de esas familias donde el centro se forjaba alrededor de un abuelo o una abuela. El folclore vive y, como la vida misma, cambia, evoluciona y se renueva. El Centro Aragonés de Elche ha ofrecido a esta ciudad una riqueza cultural, además de una especial relación con diferentes entidades, con el fin de la unión. Porque este centro ha unido a personas que llegaron de cada padre y de cada madre, unos de aquí, otros de allá. Todas las jotas que cantan tienen algún fundamento. Son las vivencias de la vida que un jotero lleva dentro. Porque este centro seguirá enseñando desde el cariño y la devoción más profunda, como bien lo sabe hacer un maño. De cara al futuro y a futuras generaciones, la jota se queda en Elche, en sus canciones, en sus bailes y en su indumentaria. Y como siempre decimos, un pedacito de Aragón siempre estará en nuestra bonita ciudad de Palmeras. ¡Ay, mi centro aragonés y su gente! Si se pudiera vivir del cariño solamente, con el que te tengo yo
viviría eternamente. Miguel Ángel Teruel Carretero, 32 años. Comenzó su andadura en el Centro Aragonés un 30 de octubre de 2004, el mismo día que cumplía 16 años, lo que significa algo más de media vida ligado al centro. Impulsado por su hermano, el cual llevaba unos cuantos años tocando la bandurria con nosotros. Probó para tocar la flauta, pero cuando agarró la bandurria cuando agarró la guitarra, supo enseguida cuál era su puesto en la rondalla. Se estrenó sobre un escenario en 2005, en Mora de Rubielos, representando a Elche en la concentración de Casas de Aragón. ¡Vaya comienzo! Tuvo el honor de ser nuestro abanderado en el 2006 y desde entonces son muchísimas las anécdotas y buenos momentos vividos en compañía de su familia jotera. Y muchas las veces que le han liado. 17 años, que se dice pronto, disfrutando de la jota. 17 años, casi una mayoría de edad y los que quedan por delante junto al Centro Aragonés de Elche. María del Rosario Rodes García. En su familia y la mía, el folclore aragonés y la devoción a la Virgen del Pilar siempre han estado presentes. Siendo muy pequeña comenzó a bailar en su pueblo. Conoció a Javi y a Mónica un año que fueron a Benejúzar a enseñarles a bailar y ahí, con tan solo 8 años, decidió comenzar su andadura como integrante del Centro Aragonés. En noviembre del año 2001 comenzaron los viajes a Elche, acompañada de su hermana, bailadora del grupo, y de su padre, bandurria.
Su primera actuación tardó en llegar, pero en el verano del año 2003 pudo debutar en un escenario en Santa Pola. Ese mismo año fue nombrada jotera infantil y desde ahí puede contar un sinfín de actuaciones y momentos juntos. De todos ellos, recuerda con gran cariño un 13 de octubre de 2007, donde pudo actuar junto con el grupo de jota El Rollo del Raval en la Plaza del Pilar de Zaragoza. En 2009 fue elegida jotera mayor y durante ese año pudo disfrutar del cargo celebrando el 30 aniversario del Centro Aragonés. Ha continuado avanzando y trabajando durante todos estos años, pero no solamente como bailadora, ya que a partir del año 2019 formó parte del grupo de tambores y bombos del Centro Aragonés. Tras 20 años de pertenecer a este magnífico grupo de jota, continúa con la misma ilusión y la misma energía para seguir aprendiendo y disfrutando de la jota. Ana Rodés García. Para definir su trayectoria en este Centro Aragonés, nos podríamos limitar a copiar y pegar las palabras de su hermana, cambiando únicamente la edad. No podemos hablar de cuándo se enamoró de la jota, porque tendría que remontarme al momento en el que su madre todavía la tenía en la barriga y su padre casi se pierde el día de su nacimiento por estar ensayando con la bandurria. Las cosas malas de nacer días previos al Pilar. O podría hablar de la ilusión de sus abuelos, en especial de su abuelo Paquito y Pepita, que verla con tan solo 9 días de vida, vestida con sus primeras en agua, ¿quién le diría que 26 años después seguiría poniéndoselas con la misma ilusión? Conoció a Javi y Mónica en el año 1999, cuando fueron a Benejúzar, a su pueblo, a dar unas clases de jota aragonesa. Fue en 2001, poco antes de fallecer el pilar del amor por la jota en su familia, su abuelo Paquito, cuando decidieron coger un Seat Córdoba, llenarlo de ilusiones y ganas y hacer camino hacia Elche, todos los fines de semana, con tal de acudir a los ensayos. Fue así como, con todavía 5 años, empezó su aventura en el grupo de jotas del Centro Aragonés. Aún recuerda esos 2 años de muchos ensayos, hasta debutar a finales del 2003 en el Teatro de Santa Pola. Y de ahí hasta aquí, 20 años después, tras tantos festivales bailados, escenarios pisados y lugares conocidos, pero eso sí, con las mismas ganas e ilusión que el primer día. Se siente agradecida al Centro Aragonés de haberle dado tantos años de amor por la jota, de haberle otorgado el gran honor de ser jotera infantil en el año 2004 y jotera mayor 10 años más tarde, lo que le permitió vivir las fiestas de la ciudad desde dentro. Como deseo, solo puede pedir seguir durante todos los años que el cuerpo se lo permita, formando parte como bailadora del grupo de jota del Centro Aragonés de Elche, su segunda familia. Yo me formulo una pregunta. ¿Podría un no aragonés o un ilicitano en nuestro caso ser baturro? Mi respuesta es ¿por qué no? ¿Pero qué es ser baturro? Según la RAE, baturro significa simplemente que pertenece al campesinado de la Comunidad Autónoma Española de Aragón. Pero yo me atrevo a dar un paso más allá. Yo definiría al baturro como alguien con vivacidad natural, imaginación penetrante y juicio sólido. El baturro defiende su opinión con firmeza, ensalza su región hasta la hipérbole, le enardece en la menor contradicción, desconoce sus propios defectos y rara vez confiesa los de sus compatriotas. Altanería natural, aire serio, tono brusco, se corrigen con prudencia y reflexión, sentimiento recto y un fuerte sentimiento de camaradería con los suyos. El Centro Aragonés de Elche se caracteriza principalmente por ser de mayoría no aragonesa de nacimiento. Muchos de nosotros ni siquiera descendemos de familia aragonesa. En mi caso, por ejemplo, lo único que tengo de aragonés es el apellido, Teruel. Pero no por ello soy menos baturro que el resto. Tu lugar de nacimiento no tiene por qué definir al 100% quién eres o cómo eres. Lo que te define en gran medida son tus gustos, tus costumbres y la gente de la que te rodeas. Un 30 de octubre de 2004 comencé mi aventura en el Centro Aragonés de Elche.
con 16 añitos y menos de un año tocando la guitarra. En estos casi 17 años que llevo vinculado al Centro Aragonés, he vivido muchísimas experiencias, muchísimas muy buenas, alguna regular y prácticamente ninguna mala. Y todo ello relacionado con la cultura aragonesa, la cual me ha ido impregnando poco a poco y me ha llevado a ser baturro. Y como yo, otros tantos compañeros. Pero sobre todo el sentimiento de familia, porque con solo mirarnos sabemos si todo va sobre ruedas, si va regular o si falta mucho por mejorar. Porque una mirada nos sirve para darnos un pie y comenzar todos a la vez. Y eso solo lo consigue el sentimiento de unidad y camaradería. Y en este caso, la procedencia no es más que un simple dato anecdótico. Todos somos el Centro Aragonés de Elche. Algo que me llena inmensamente de orgullo es darme cuenta que cuando nos juntamos con otros miembros de otras casas o centros aragoneses, es que poco importa tu procedencia, ya que a todos nos une una misma pasión, la jota. La jota en todas sus variantes y formas. Lo único que nos importa es agarrar la bandurria, el laúd, la guitarra, el guitarrico, atarte a las alpargatas y empezar a moverte al son de la Dolores, Miraflores, Gigantes y Cabezudos o el Borrero de Caspe. No tiene otra foto mejor, lo siento. Pero no menos importante, nunca olvidamos nuestra procedencia. Por eso siempre que nos reunimos anualmente, llevamos con orgullo el nombre de Elche, porque no solo representamos a Aragón en Elche, también representamos Elche en Aragón. Eso es lo más bonito. Ser 100% baturro no está reñido con ser 100% ilicitano o 100% benejucense, aunque algunos se empeñen en ser del Hércules. ¿Qué le vamos a hacer? Todos tenemos defectos. Lo que nos une es el sentimiento por la jota aragonesa, la devoción por nuestra pilarica y la pasión por las tradiciones. Eso es lo verdaderamente importante. Da igual la procedencia o las raíces. Por ello, cuando aquel marzo del 2020 llegó para arrebatarnos nuestra vida tal y como la conocíamos, se nos hace muy difícil poder explicar cómo nos sentimos. Aún, si cerramos los ojos, podemos revivir aquel momento tan duro en el que prescindimos, dada la situación, de nuestro viaje a Híjar en Semana Santa. Era la primera vez que el grupo de tambores y bombos del Centro Aragonés ponía rumbo hacia el Bajo Aragón para romper la hora. Pero tuvimos que dejar al lado nuestras ilusiones, nuestros tambores y bombos junto al Tercerol para quedarnos en casa. También tuvimos que asimilar no poder celebrar el 40 aniversario del grupo y más tarde el Festival de Jotas del Día del Pilar. Cuando Javi nos planteó dicha decisión de la Junta Directiva, a pesar del esfuerzo y de las horas de ensayo y preparativos, todos pensamos que era lo más acertado y responsable, puesto que acabábamos de vivir algo que jamás habíamos pensado. Tras 57 días de confinamiento domiciliario, en el que descubrimos nuevas maneras de ensayos caseros, donde las piernas no se levantaban todo lo que deberían y los codos hacían acto de presencia, no perdimos la esperanza. Resistimos y conseguimos volver a reunirnos después de tanto tiempo. Con motivo del 12 de octubre del 2020, nos volvimos a ver las caras tras tanto tiempo para celebrar la misa baturra. Cierto es que no pudimos evitar que se nos cayera alguna que otra lágrima al vivir esos nuevos momentos. Estábamos felices de poder estar juntos, aunque en el ambiente se notaba que no era un pilar más. No había nervios entre... No había nervios entre bambalinas, no había carreras para los cambios de ropa, ni maletas que llenar con faldas ni mantones. Pero lo que sí seguía habiendo
eran las sonrisas tras las mascarillas. Sin duda, para nosotras fue muy duro aceptar que tras 20 años en el Centro Aragonés no íbamos a poder subirnos a un escenario. Algunas tuvimos que cambiar el moño y las peinetas por el gorro y la pantalla, la falda y la pañoleta por el mono de protección individual, las alpargatas por los zuecos y las castañuelas por guantes, con el deseo y la esperanza de que ese fuese el primer y último año que lo tuviésemos que hacer. Mi hermana, como fisioterapeuta, y yo, como enfermera, aprovechamos la oportunidad que nos ha brindado hoy el Centro Aragonés de Elche de hablar ante vosotros para rendir homenaje a las miles de personas que murieron a causa de la COVID-19 durante estos meses de lucha incansable. Ojalá no tuviésemos que pronunciar estas palabras representando a todos esos profesionales sanitarios y trabajadores de primera línea que lo han dado todo por nosotros. No hemos dudado ni un momento, y aun con el miedo en nuestros cuerpos, por nuestra salud y la de nuestras familias, nos hemos vestido con lo posible y hemos atravesado las puertas de la incertidumbre para tratar de vencer a un virus del que conocíamos poco más que su nombre. En mi todavía corta vida laboral he vivido una situación que nadie te explica en la universidad, ni aparece en los libros. Salir de casa solamente para ir a trabajar, con la carretera desierta, un silencio ensordecedor. Llegar al trabajo y ver la mirada asustada de tus compañeros. La preocupación de contagiar a los nuestros se respira en el ambiente. Este virus nos ha obligado a sujetar la mano del padre, marido, hermano o hijo de otra persona. Para aliviar su sufrimiento y acompañarle, ya que su familia no lo podía hacer. Porque esta COVID ha arrebatado a personas, a familiares y amigos. Nos ha cambiado el modo de ver la vida. Es inevitable recordar a dos personas fundadoras de este centro, que vincularon su vida a él y que ya no podrán acompañarnos más. Desde aquí... Desde aquí nuestras más sinceras condolencias a todos los que se despidieron de un ser querido en esta dura situación. Adiós, abuela Pepita. Sigue disfrutando de la jota y de los acordes de la bandurria de tu hijo, allá donde estés. Pero tras ese año tan duro, un rayo de esperanza llegó con la gran noticia de que se reanudaban los ensayos, todo el grupo, aunque estuviésemos rodeados de mascarillas y gel hidroalcohólico. Volvían las risas, las horas muertas frente al espejo para bailar todos a la vez, las interminables esperas antes de empezar cada jota, porque cuando uno no está afinando, el otro se está poniendo las alpargatas. Los corrillos de cotorras que no dejamos de hablar. Y por qué no decirlo, las broncas y los gritos. Todo ello con la ilusión de poder celebrar este año nuestro Festival de Jotas del Día del Pilar. Eso sí, cumpliendo con las normas que la situación requiere. Ahora solo queremos mirar al futuro, con nuevos proyectos, nuevas jotas que tuvimos que aparcar. Celebrar todos los momentos que podemos pasar juntos y hasta disfrutar del sufrimiento de los ensayos. Queremos animar a todos los ilicitanos a participar en las fiestas del Pilar, ya sea como espectadores o como uno más del grupo, que mola mucho más. Antes de concluir, agradecer a la Junta Directiva que hayan pensado en los propios integrantes del grupo para dar este pregón. Esperamos haber estado a la altura. Para concluir, cerramos con una frase de Nelson Mandela que dice: el hombre valiente no es el que no tiene miedo, sino el que lo conquista. Porque la vida y algunas personas nos enseñan que hay que levantarse y luchar.
aunque no siempre se tengan fuerzas, y nos sirvan como ejemplo cada día de verdadera superación y amistad. Así que celebremos la vida, celebremos estar juntos y celebremos las fiestas del Pilar del 2021. ¡Viva la Virgen del Pilar!
Qué ganas de volver a oírla. Rogamos ahora al excelentísimo señor alcalde, don Carlos González, y a la señora concejala de fiestas, doña Mariola Galiana, junto a nuestro presidente Javier Jarque, que nos acompañen en este escenario. Buenas noches otra vez. En primer lugar, de nuevo agradecer a Begoña por el cuadro, agradecer vuestra asistencia. ¿Cuántos amigos veo desde arriba? Antes no lo quiero decir porque estábamos con la presentación. Qué ganas tenía de veros, de verdad. Cuánta gente de la fiesta rodeada de nuevo por Elche, trabajando por la ciudad. Y para mí es un placer poder veros aquí, como veros desde allí cuando estáis vosotros. Pero el poder veros significa que esto está cambiando y que pronto volveremos a hacer lo que teníamos por costumbre hacer. Antes de dar paso al alcalde y a la concejala de fiestas, quiero también agradecer, por supuesto, el pregón que han realizado mis compañeras y mis compañeros, porque ha sido un pregón desde el corazón. La Junta Directiva consideró que, dadas las circunstancias actuales, el mejor pregón que se podía dar lo tenían que dar los de casa. No había cambio de cargos, no había nada, pero podíamos empezar a pregonar la fiesta porque doña Mariola, se ha encargado personalmente, y se lo tengo que agradecer en nombre de toda la asociación, porque lo que es justo decirlo, que estamos muy agradecidos a la labor que has desarrollado estos días para que podamos estar aquí y podamos estar en el teatro el día 12 de octubre, como teníamos por costumbre hacer. De la misma forma, gracias. El otro día, cuando nos comunicasteis finalmente, Carlos, gracias de verdad, que podíamos utilizar el teatro, hicisteis muy feliz a muchas personas. Y eso, hoy por hoy, hay que agradecerlo porque no estamos precisamente con mucho cariño sobrante. Dicho esto, animar a que continuéis con nosotros estos días y le doy paso ya a Carlos, al alcalde o a Mariola, a quien ellos quieran, para que, en el orden que consideren, nos dediquen unas palabras y todo vuestro micrófono. Gracias. Muy bien, muy buenas noches ya. Lo primero que quiero decir dos cosas que son las más importantes. La primera, que es una inmensa alegría volver a veros, disfrutar de un acto como este. Y la segunda cosa importante que quiero decir es qué bien cantan, qué gusto da escucharlos. Esas son las dos cosas importantes, junto con lo que ha dicho vuestro presidente, junto con lo que ha dicho Javier. Quiero, en primer lugar, felicitar a la autora del cartel. De verdad, es un cartel precioso y es una síntesis de lo que esta noche hemos escuchado y vivido aquí, y que ha dicho perfectamente Javier. Jotas y palmeras, que al final es lo que representa el centro aragonés, la fusión de dos culturas, el cómo dos culturas conviven respetándose, el cómo el ser aragonés es perfectamente compatible con ser ilicitano y viceversa, que también es lo que hemos escuchado de ese magnífico pregón. Un pregón que de verdad os felicitamos, porque no solo ha sido emocionante, sino que ha servido para transmitir esa idea clara de que para ser aragonés
no hace falta haber nacido en Aragón y que se puede ser aragonés e ilicitano y viceversa, que además es algo que desde el Centro Aragonés habéis sabido transmitir a lo largo de tantos años con vuestra actitud, con vuestro trabajo y con vuestra forma de hacer las cosas. Así que yo simplemente quiero felicitaros, deciros que es, como comenté al principio, es una alegría inmensa que volvamos a recuperar las tradiciones, las costumbres, que volvamos a este tipo de actos y, sobre todo, que es una maravilla que el próximo 12 de octubre podamos disfrutar de vuestra cultura, de vuestras tradiciones, de todo eso que hacéis también en el Gran Teatro, que podamos volver a vivir las tradiciones de los aragoneses y aragonesas disfrutando del Día del Pilar. Así que nada, enhorabuena, felicidades y nos vemos el 12. Bueno, Javi se empeña en que hable. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar a la ilustradora de este maravilloso cartel, que ha sabido captar la esencia de Aragón conjugada pues, con la esencia de ilicitana. Y luego transmitiros que bueno, yo simplemente agradezco muchísimo las palabras que Javier me acaba de dar, pero en definitiva yo creo que he hecho lo que tenía que hacer. La verdad que he de decir que Javier siempre le digo que tiene una misión difícil, porque defender a veces las tradiciones, esa cultura fuera de su lugar no es fácil, pero lo sabe hacer, lo ha sabido hacer, lo lleva haciendo muchísimos años y encima ha sabido pues, ir renovando poco a poco, ir aglutinando dentro de la asociación gente joven que al final es dinámica, que viene con ganas y con empuje. Así que, bueno, pues yo simplemente he hecho lo que creo que merecéis todos vosotros. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Ahora les invitamos a todos ustedes a las actividades que este centro ha programado. El día 11 de octubre, a las 10 de la noche, tendrá lugar la ronda, Serenata a la Virgen en su Basílica. Y el día 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar. A las 10 de la mañana, la Misa Baturra en la Basílica de Santa María. Este año, por los motivos conocidos por todos ustedes, no existirá la ofrenda de flores. A las 12 de la mañana, en el Gran Teatro, tendrá lugar un gran festival de jota, dedicado a la ciudad de Elche, que como cada año el grupo de jotas del Centro Aragonés les ofrece. Les recordamos que para participar en todos los actos deberemos observar las medidas sanitarias que están en vigor en la Comunidad Valenciana: distancia social, aforo limitado y uso de la mascarilla, aunque algunos de nuestros actos sean al aire libre, ya que a veces se hace un poco difícil mantener la distancia. Para acabar este acto, va a actuar el grupo de tambores y bombos del Bajo Aragón del Centro Aragonés, deseando volver a romper la hora del Jueves Santo en el Bajo Aragón con la pasión y el sentimiento por el bombo y el tambor, patrimonio inmaterial de la humanidad. Se estrena hoy el Toque de los Mártires, que se toca el Viernes Santo en Híjar.
Muchas gracias por su asistencia. Esperamos que compartan con nosotros las actividades que este centro ha programado en honor a la Virgen del Pilar. Y, como siempre, que el aplauso más grande de la noche sea para ella. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! Les rogamos que abandonen sus asientos sin aglomeraciones y mantengan la distancia social. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día 10. Bien, pues impresionante pregón el que hemos vivido esta tarde en el Centro de Congresos de Elche a cargo del Centro Aragonés, que ha comenzado con este pregón, un pregón muy significativo y emotivo, el que se ha pronunciado en este Centro de Congresos para inaugurar las fiestas del Pilar del año 2021. Momentos emotivos, música, como acabamos de escuchar ahora por parte del grupo de tambores y también, ¿por qué no?, esas jotas cantadas que han servido para ilustrar musicalmente este pregón. Desde el Centro de Congresos de Elche, gracias por la atención que nos han prestado, un saludo y muy buenas noches.